Hola, 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 buenas noches, soy Laura Grados y esto es Trolea Nomás. Hoy día es miércoles 1 de septiembre del 2021 y vamos a empezar el programa. Bueno, no está Andy Libice, está de vacaciones como habíamos anunciado la semana pasada, pero hay noticias y hay malas noticias. Hoy día vamos a empezar el programa con esta mala noticia. No sé si me puedes ayudar, Patricio, te acabo de pasar el link porque ha salido hace unos minutos. Moody's, que es una calificadora crediticia internacional, le ha bajado la calificación al Perú, que ha pasado de A3, que había tenido sostenidamente por varios años, a Baa1. ¿Qué significa eso? Que el riesgo del Perú a ver, ¿cómo lo podríamos poner en palabras más suaves? El Perú no puede, o sea, la capacidad de endeudamiento ha bajado, ¿no? O sea, nosotros nos endeudamos para poder cumplir con los presupuestos, para poder tener o cumplir con algunos planes a largo plazo de inversión pública y muchos más, las obras, los programas sociales y etcétera, ¿no? Entonces, hay algo muy importante en esto, las razones por las que detrás de la rebaja de la calificación de Moody's, cito a la agencia Bloomberg, esta agencia internacional, dice, Moody's remarca que lo que ha llevado a un deterioro progresivo de la fortaleza institucional en el Perú durante los últimos 2 años ha sido el entorno político cada vez más polarizado y fracturado que ha socavado la eficacia de la formulación de políticas. O sea, estamos tan entrampados en una pelea entre las fuerzas de gobierno y la oposición, incluido lo que pasó con Merino en noviembre pasado, porque es de los últimos 2 años, que no podemos sentarnos a planear lo que vamos a hacer como país en el futuro. O sea, estamos entrampados en esta pelea, en esta guerrita, eh, y no podemos sentarnos a formular, el gobierno no puede sentarse a formular, ningún gobierno, ¿no? Ni este, ni el anterior, ni el que pasó, ¿no? Así que, bueno, ese es el problema y es el resultado, pues, de esta polarización y de esta oposición bastante inmadura que hemos tenido, no solamente ahora, sino en el 2019 y en el 2016, ¿no? A partir del 2016, que fue cuando han empezado los problemas. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado hoy día. Yo, de verdad, o sea, yo le he puesto a este bloque RIP Bellido, ¿no? Porque después de lo que van a ver, creo que el premier Guido Bellido no va a tener otra que tener que dejar su cargo. Primero, lo que ha pasado con la congresista Patricia Chirinos. Ella es de Avanza País, el partido de Soto, o el que era partido de Soto. ¿Qué ha pasado? Ella lo ha denunciado y no lo ha denunciado ahora, ¿no? Sino que ya lo había venido denunciando hace tiempo, pero pasó desapercibido porque lo dijo dentro de un pleno. Recién se animó a decirlo en un pleno hace unos días. Pero ¿qué pasó? Que cuando eran congresistas, o sea, recién iban a asumir como congresistas, la primera gran pelea en el Congreso es por las oficinas, ¿no? Algunos quieren la oficina más grande y Patricia Chirinos pidió la oficina que le había pertenecido a su papá, Enrique Chirinos Soto, ex congresista, que antes era del Fredemo, que de Vargas Llosa y después terminó pues siendo fujimorista y todo lo demás, pero eso es otro cuento. La cosa es que había un valor sentimental en esa oficina que había pertenecido o que había ocupado Enrique Chirinos Soto, y Patricia Chirinos pidió, pues, ¿no? Pidió, dijo, bueno, es la oficina de mi papá, y no sé qué. Y Bellido, que era congresista todavía, nadie se imaginaba que iba a terminar siendo premier, le dijo, anda, cásate. Y ella le contestó, perdón, pero he sido soltera, he sido casada, divorciada y viuda. Y el señor premier ahora le contestó, solo falta que te violen, ¿no? Esta frase no solamente inaceptable, sino despreciable y que muchos hombres lo toman pues como si fuese una broma, ¿no? Como si se pudiera bromear con la violación sexual. Pero bueno, el tema es que la señora Patricia Chirinos
finalmente ha contado lo que pasó, no solamente ella, sino algunos testigos también que estuvieron ahí, que no lo han dicho tal cual, pero sí dan fe que esta discusión, por lo menos incómoda, ocurrió, ¿no? Bueno, el premier Bellido ha salido a negar esta situación. Además, desde la PCM sacaron un comunicado negando eso, diciendo pues que ellos, uy, esto, si estuviese Andy Libice, diría, ya pasó el cachito, ¿no? El cachero. Pero bueno, el tema es ¿no? Este es uno, ¿no? Uno de los grandes problemas de Bellido. Y lo peor no ha sido solamente eso, sino que la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, que es una integrante de Perú Libre, la congresista Elizabeth Medina, trató de desmentir a Chirinos mencionando a su papá, ¿no? En una entrevista mencionando a su papá y el pasó a su papá fujimontesista, no sé qué. Pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, lo que haga el papá de alguien no repercute, no repercute pues en tu vida, ¿no? O sea, no por eso te van a, o eres merecedora de una frase o una broma, entre comillas, un insulto, una agresión como la que está denunciando Patricia Chirinos, ¿no? Ese es uno, eso es uno de los problemas de Bellido. El segundo problema viene desde Portal Central, que es la web dirigida por nuestro amigo periodista Percy Salomé. Publicó una nota en la que cuentan que un aspirante a colaborador eficaz aseguró que los dinámicos del centro habían financiado la campaña del premier Guido Bellido al Congreso por Cusco, ¿no? Cito al Portal Central, dice. El dinero que muchas veces fue entregado a personas vinculadas al Partido Perú Libre, entre ellos el señor Guido Bellido, es lo que dice Portal Central, de lo que está diciendo al aspirante colaborador eficaz, el señor Guido Bellido, a quien se le realizó el depósito de dinero para gastos de campaña como postulante al Congreso de la República por Cusco. Depósitos efectuados entre diciembre del 2019 a enero del 2020 a los bancos BCP y Banco de la Nación. Eso es lo que ha dicho el aspirante colaborador, que según reporta Portal Central. Y además, justamente, Patricia, estamos viendo, Guido Bellido tiene un audio solicitando a uno de los implicados, en este caso de los dinámicos del centro, solicitando dinero para la campaña. No dinero en sí, pero dice, bueno, balas o algo así, ¿no? Pero bueno, ese es, no sé si podemos escuchar el audio, Patricia. Sí, ¿no? Guido, ¿qué pasó? Arturo, ¿cómo estás, camarada? Bien, ve. ¿Qué pasó? Necesito auxilio logístico para Cusco. Oh, todavía no hay nada, pe, por acá. Estamos jodidos. Ya, ahí. Hay que hablar, pe, con nuestro amigo el Cholo Quique. Pucha, sí, pe, hermano, vamos a ver, pe, ya. Oye, ¿ya? Camarada. Dime. Una consulta. ¿Quién es el que hace las banderitas? ¿Quién confecciona las banderitas? Hay un pata acá, pe. ¿Qué hace? Allá no hay nadie que pueda hacer. No quiero solo mandarte a alguien que... Patricio, suficiente. Ya está. Este es el audio que tenía pues Guido Bellido con los dinámicos del centro y por el cual está siendo también investigado en este caso. Y bueno, la tercera razón por la que vamos a hacer un RIP Bellido y de RIP Bellido es que ahora nadie le hace caso, ¿no? Nuestro amigo Alonso Ramos, que él está escribiendo una serie de crónicas sobre la bronca interna dentro del gabinete ministerial, ha escrito otra nota hoy día que dice en la web Sudaca que dirige Juan Carlos Tafur. Dice, el premier al que nadie le hace caso, ¿no? Entonces cuenta aquí dentro de la nota, se puede leerlo porque es libre y está bien bacán. Y lo que pasó el fin de semana con el ministro Iber Maraví, el ministro de Trabajo, que no es hombre de Cerrón, sino hombre del presidente Castillo. ¿Por qué dividimos entre hombres de Cerrón y hombres del presidente Castillo? Porque hay ministros como Maraví, que cuando Guido Bellido le dijo, pues, oye, le sugirió que renuncie, Iber le dijo, espérate un ratito, ya yo voy a renunciar ante el presidente, ¿no? O sea, si el presidente me pide que renuncie, yo renuncio. Lo mismo ha hecho Guido Bellido, cuenta también Alonso Ramos,
Lo mismo pasó con el ministro de Defensa Walter Ayala, que cuando Guido Bellido nuevamente sugirió, cuando pasó el comunicado de la Marina de Guerra diciendo, cuando pasó lo de Héctor Béjar, la Marina sacó un comunicado, ustedes deben de recordarlo, lamentando y criticando a las palabras de Béjar sobre que la Marina había iniciado el terrorismo en el Perú, y bueno, un poco diciendo pues, ¿no?, que saquen al canciller, una cosa así. Entonces, Walter Ayala, él salió a decir ese mismo día que él tenía conocimiento de ese comunicado. Y lo mismo le dijo al presidente Castillo, le dijo, no han pasado ningún almirante de la Marina, ningún jefe de la Marina ha pasado sobre mí, yo tenía conocimiento de ese comunicado, entonces no tienes por qué sacarme ni por qué sacar a nadie. Entonces, como Castillo le creyó y lo respaldó pues a Walter Ayala, tampoco renunció. Entonces, con esto ya van dos, ¿no? En el caso de Iber Maraví, ya hay bastantes, bueno, no son sentencias, no son investigaciones fiscales, son reportes policiales de la época, los inicios de la guerra de Sendero Luminoso, en los que es mencionado, ¿no? Junto a Edith Lagos, junto a algunos familiares de él también. De hecho, su esposa y su suegra han firmado los planillones del Movadef, ¿no? Aunque él ha dicho que las agarraron pues frías en la calle, las sorprendieron. No creemos pues que a la gente sea tan ingenua, ¿no?, en no saber qué es el Movadef. Bueno, el otro tema, bueno, esas son las tres razones. Bueno, ha habido más, bueno, y Cerrón, Rip Bellido. Sí, a Cerrón también. Bueno, son Patricia Chirinos, los dinámicos del centro, y ahora que nadie le hace caso y está pintado, ¿no? O sea, esto es un Rip Bellido, o sea, si Pedro Castillo es inteligente, o si sabe hablar o algo así, yo creo que lo primero que haría es cambiar pues el premier y cortar por los AM, ¿no? Porque esto tiene para rato, ¿no? Tiene para agrandarse y todo lo demás. Y más aún después de esta noticia pues de Moody's y todo el riesgo que implica esta suerte de, aunque no todos, ¿no?, pero esta suerte de polarización dentro del espectro político. Bueno, y lo otro es algo que a raíz de lo que pasó con Patricia Chirinos, la denuncia de Patricia Chirinos, había varios personajes que habían estado pues pidiendo que algunas mujeres de izquierda se pronuncien, ¿no? Está bien que se pronuncien, ¿no? De hecho, Ruth Luque, que es una congresista de Juntos por el Perú, de izquierda, junto con la ministra de la Mujer, Anaí Durán, y firmaron un comunicado diciendo, bueno, esto está mal, pues, ¿no? Debería investigarse, sancionarse, condenando pues este tipo de bromas, entre comillas, ¿no? Ese tipo de comentarios sexistas, violentos, agresores. Bueno, uno de los más entusiastas para que las mujeres se pronuncien era el ex ministro del Interior, el ex congresista también y ex candidato a la presidencia, Daniel Urresti. Y estaba, de hecho, acosando a Sigrid Bazán, también una congresista de izquierda, de Juntos por el Perú. Querida Sigrid, el tipo se llama Guido Bellido, ¿por qué no te da miedo mencionarlo directamente? Es por demás, no te va a dar ningún puesto en el Ejecutivo. Después decía Sigrid, ya anocheció y tú no te pronuncias, convéncete de que no te darán ningún puesto. Bueno, estaba acosando en redes sociales a Sigrid Bazán. Y bueno, el tema es que la periodista Mitra Tag ha salido a ponerle el parche a Urresti, pero desde su condición de mujer y periodista. Ojo, Mitra Tag ha sido, bueno, ella tiene una carrera pues impecable en el periodismo, ha sido incluso corresponsal de la agencia Reuters, una agencia internacional muy importante en cuanto a medios a nivel mundial. Bueno, Mitra ha contado un episodio que pasó cuando Urresti era ministro del Interior. Ahorita pasamos a la entrevista un ratito. Cuando Urresti era alto comisionado contra la minería ilegal y lo acompañé, antes de que sea ministro del Interior, ojo, lo acompañé una vez a un viaje Madre de Dios junto a otros periodistas. Iba a ser de ida y vuelta, o sea, ida y vuelta el mismo día a Lima, pero nos quedamos varados en Puerto Maldonado por lluvias. Al día siguiente, en el café del hotel, le pregunté,
un par de veces a qué hora pensaba que iba a retornar el avión militar, ya que tenía un compromiso en Lima. Por lo visto, se frustró conmigo, dice Mitrataj, porque me dijo algo así como, los militares tenemos un refrán, cuando la violación es inminente, la mujer se relaja. Ella dice, no supe cómo responderlo, asumí como una broma perversa de decir, o una forma perversa de decir, relájate, no puedes hacer nada. Había otro militar allí, creo que les di una cara de fastidio y fui cerrando la conversación, pero dejó entrever que los militares, los de su mundo al menos, se jactan de tener experiencia en violación y ven a las mujeres como animales para dominar. Rodríguez Chipana, la mujer que denunció a Urresti de violación sexual durante el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustillos, salió también este caso de Rodríguez Chipana, que era una mujer en Ayacucho, que lo había denunciado también al capitán Arturo, como se le hacía llamar a Urresti. Bueno, Rodríguez Chipana es una mujer muy valiente y ojalá encuentre justicia y ojalá que se deje de bromear y mandar indirectas sobre una experiencia horrorosa. Todo a título personal es lo que dice Mitrataj, por si acaso ella no lo cuenta, no es una nota, sino es una vivencia muy personal que ha compartido a raíz pues de este caso de bromas sobre violencia sexual que ha hecho o del que es acusado el señor Guido Bellido y por el que Urresti quiere pues que las mujeres de izquierda se estén pronunciando y acosa y tuitea y condena cuando tiene pues este tipo también de comentarios y ahora lo sabemos, ¿no? Bueno, y no nos sorprende, pero por lo menos ya sabemos cómo es Urresti y quién es Urresti. Vamos a pasar rápidamente a la entrevista. Estamos con Ed Málaga Trillo. Patricia, si me puedes ayudar con los comentarios en redes, bacán, porque yo solamente puedo ver de aquí Facebook. Vamos a pasar con Ed Málaga, que es congresista, él es del Partido Morado, de la bancada Partido Morado Somos Perú. Estuvo pues con mucho hate últimamente, pero ha venido acá y vamos a hablar un poco de todo. ¿Cómo estás, Ed? Pasa por favor. Patricio. ¿Qué tal, Ed? ¿Cómo estás? Hola, Dime, ¿tú te dicen camote o no? No, yo pienso que los borregos son animales bien dulces, ¿ah? ¿Por qué Me tanto gustan los hate? borregos, son bien dulces. Sí. Dime, ¿qué pasó? ¿Por qué el Partido Morado? Esa pregunta es de ley, de cajón. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Partido Morado decidió pues votar o sea, no los culpo, ¿no? Pero votaron, digamos, en nombre de la convicción. A ver, antes de responderte eso, quiero comentar el tuit de Mitra, que no lo había visto, y te agradezco por postearlo porque es perturbador. A mí me deja escarapelo el cuerpo leer esas cosas. Y te deja claro que, para muestra un botón, lo que pasó ayer con la congresista Chirinos, ¿no? Tenemos una gran tarea por delante. Independientemente de qué tienda estás, de cómo pienses, es un problema real y no debemos soslayarlo. Bueno, de vuelta a tu pregunta, ¿por qué votamos por convicción? ¿Por qué no votaría por convicción? ¿O me quieres preguntar por qué votamos que no? ¿Por qué votaste que no? Dímelo. Ya, ok. Porque el resultado del voto tiene que ver con la evaluación del gabinete, tanto en su composición, como en la cualidad y la probidad de las personas, como en lo hecho hasta el momento, como en lo proyectado en su presentación. Esos son los 4 criterios que yo consideré para definir mi voto. No es un voto visceral, no es un voto por odio, no es un voto del limeño hacia el provinciano, no es un voto hacia la izquierda, no es un voto para nada relacionado a alianzas, ni repartijas, ni favores. Es un voto pensado. Es lo primero que quiero que se entienda. Y al ser pensado, razonado y crítico, no es un voto hecho para complacer a nadie. No es un voto hecho para que me caiga bien la izquierda, me caiga bien la derecha, y ni siquiera me caiga bien el propio centro, porque a veces ni el centro nos aguanta. Entonces, esos son los criterios. Ahora, si te pones a evaluar el desempeño, a ver, las críticas al gabinete, empezando por Bellido, se caen, ya lo dije, de maduras el otro día. Lo dice la gente de izquierda y derecha con diferentes matices. Luego, el desempeño hasta ahora ha sido pobre. Hemos visto designaciones a funcionarios
de muy dudosa reputación, involucrados en actos que, bueno, si te vas a la leguleyada te van a decir, claro, pero no hay nada demostrado, no hay condena, pero bueno, basta con que pongas personas cuestionadas para que le restes credibilidad a tu gabinete. En tercer lugar, la propuesta que hizo, la presentación que hizo el ministro me pareció bien pobre. O sea, se lo dije en su cara el día de la presentación, que nosotros habíamos votado por un no, o que le habíamos dado un no desde el principio, pero que la presentación no era didáctica para un maestro. El maestro debería saber que 45 minutos es la hora didáctica y que en 3 horas no vas a entender nada que no hayas entendido en 45 minutos. Y esas 3 horas estuvieron llenas de generalidades. Se nos dijo qué cosas se iba a hacer muy entusiastamente, pero no se nos dijo el cómo ni el cuándo. Y el cuándo es importantísimo, los plazos son importantes. Entonces, si lo que querían era demostrar que a pesar de todos los cuestionamientos tenían un gabinete capaz, esa no fue la mejor manera de hacerlo. Provocando, además, está bien, yo creo que el debate de las lenguas originarias, de la importancia del quechua es muy válido, es muy importante, pero no era el momento, ¿no? O sea, te das cuenta pues que no, la presentación no iba exactamente a lo que debería haber ido, y yo personalmente traté de mantenerme en esa convicción que tú mencionas de evaluar las cosas como son y no por una conveniencia ni por una alianza. Así que si esas respuestas se entienden más o menos, espero que satisfaga a tu audiencia. ¿Calculaste? O sea, lo que pasa es que la crítica iba porque en el Partido Morado no había un político, digamos, ¿no? Alguien que tenga experiencia en estas peleas, en este tipo de negociaciones. ¿Ustedes en algún momento tuvieron, sí, son el 2% del, ahí está el tweet, gracias Patricia por ponerlo. Imagínate cómo sería si fuéramos el 3%, ¿no? ¿Cuántas lágrimas más? Sí, sí, pues. ¿En algún momento tuvieron algún tipo de acercamiento o sea, conversaron con Bellido, el gobierno los convocó en algún momento y se sentaron a explicarles lo que iban a hacer o qué tenían planeado hacer? ¿Hubo algún tipo de ese acercamiento? Uno, y segundo, al votar junto, porque en la fotografía uno ve, pues, ¿no? Estás votando con el Fujimorismo, estás votando con Renovación Popular, estás votando por Avanza País. Por eso mismo, condenan pues al Frente Amplio, o siempre lo trolearon al Frente Amplio por votar por la vacancia de PPK en el 2017, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu lectura de lo primero y después de lo segundo? Empiezo por lo segundo, es más fácil. Yo creo que esa es una lectura muy maniquea, muy reduccionista de las cosas, ¿no? La idea de que la coherencia viene de estar siempre al mismo lado y siempre con la misma persona es un poco una filosofía borrego, ¿no? O sea, no me salgo de mis casillas, no cuestiono, no miro todas las orillas, y yo creo que la coherencia tiene más que ver justamente con respetar tus principios, no importa quién los diga, porque las cosas cambian. Todos sabemos que las cosas cambian de un lado de un día para otro, y mantener la coherencia significa respetar los principios. O sea, yo he sido crítico de Vizcarra, he sido crítico de Sagasti, he sido crítico de diferentes ministros, he sido crítico del presidente Castillo. Y yendo a tu primera pregunta, si ha habido instancias de diálogo, por supuesto que las ha habido. O sea, también reducir la actitud a estos no dialogan, son obstruccionistas, también me parece sumamente simplista. Quiero recordarles que yo ofrecí durante la campaña mi apoyo a ambos candidatos con el tema del manejo de la pandemia. Quiero recordarles también que yo anuncié mi voto por Pedro Castillo y lo justifiqué. No fue un voto de derechas ni de izquierdas, justifiqué por qué. Quiero recordarles, en tercer lugar, que fui parte de este frustrado acuerdo de mesa directiva, en donde hubo mucho diálogo. ¿Okay? Y finalmente saludé el mensaje presidencial de Pedro Castillo. Y nos dijimos en varias ocasiones que estábamos dispuestos a colaborar. Esas son las, digamos, las manifestaciones públicas. Si no quieres tomar en cuenta, además, todas las veces que nos hemos reunido, que hemos hablado por teléfono, que nos hemos encontrado a pasillos, que hemos coincidido con los colegas de Perú Libre y que hemos buscado acercamientos, en mi caso, para yo conocer cuáles son las políticas de ciencia y tecnología, cómo puedo yo ayudar a eso, cómo podemos empezar a trabajar juntos. O sea, que se diga que no hay un diálogo me parece sumamente injusto. Entonces,
que se diga también que somos obstruccionistas y que no apoyamos lo bueno, también es sumamente injusto, es falso. Así que yo desbarato con estos argumentos, creo, lo que me está diciendo. No es que no hay diálogo, no es que no hay diálogo. Y ahora, ¿qué pasó con Bellido? El premier fue nombrado contra todas las críticas que se hicieron y nosotros expresamos nuestro rechazo a ese nombramiento. Dijimos que se vaya Bellido. Por las razones que ya todos conocemos. Creo que no tenemos ni siquiera que redundar en esas razones. Algunas las has mencionado tú. Y luego, de cara al voto de confianza, curiosamente, una rueda muy amistosa de buscar a todas las bancadas y conciliar, ¿no? De manera de conseguir el voto de alguna manera. Coherente es que cuando has dicho no, que esa persona no es apta, por razones además no solo meritocráticas, sino morales y éticas, no puedes ponerte a conversar. En segundo lugar, podríamos haber hecho como el almirante Montoya, que fue y le tomaron la foto, pero ¿qué tipo de diálogo es ese? O sea, dime que fue un diálogo fructífero, donde salió un acuerdo, donde salió una convicción. Tampoco. O sea, si tú vas a un diálogo, tienes que saber a qué vas. Si sabes que el diálogo no conduce a nada, o es una mera forma retórica, o una figura para aparecer en la foto, tampoco te vas a prestar a eso, ¿no? Y finalmente, mira pues, había ido diciendo al día siguiente el voto de investidura, ¿no? Cabeceando, que si es que no nos dejan trabajar, si es que nos censuran a un ministro, pues vamos por el voto de censura, perdón, vamos por la cuestión de confianza. Una vez, dos veces, agarrándose de la Constitución que él mismo critica. Entonces yo creo que todo esto, más lo ocurrido ayer con la colega Chirinos y anteayer con el ministro Maraví, refuerzan la idea, refuerzan la coherencia de ese voto. O sea, ese voto creo que con el tiempo se va a ir entendiendo que no era un voto por conveniencia y por alianzas, como lo digo, sino realmente respaldado por un análisis concienzudo de la situación. Tú has estado dentro de las negociaciones Voy a ir un poco más atrás, y yo sé que cuando Guido Bellido era congresista junto con ustedes, se unieron y conversaron un poco acerca para poder tentar la mesa directiva del Congreso, que es una alianza que se frustró porque se quiso imponer al hermano de Vladimir Cerrón como vocero, ¿no? O como presidente del Congreso, ¿no? No exactamente, pero bueno, dale. Entonces, Guido Bellido tuvo un papel discordante, ¿no? O sea, era uno de los más intransigentes de Perú Libre, ¿o me equivoco? En ese momento nosotros no teníamos idea de la dimensión de Guido Bellido en los planes futuros. Lo que sabíamos era que se quería impulsar una lista con Perú Libre a la cabeza para la mesa directiva del Congreso, lo cual nos pareció estratégicamente peligroso, malo para la gobernabilidad, porque ya veníamos de una elección o de una post-elección muy polarizada. Entonces, insistir con que, bueno, ahora sí, ganó Castillo, con lo que le cuesta a muchos aceptar eso, ¿no? Que no hubo fraude. Y al mismo tiempo, poner a Perú Libre en la mesa directiva, a la cabeza de la mesa directiva, iba a ser muy difícil de digerir, tanto para muchos congresistas como para el resto de la ciudadanía. Y en ese contexto nosotros, por supuesto que nos llamaron de las listas que se iban formando para ver si apoyábamos, porque eso es lo que ocurre. El día antes, la madrugada antes, te empiezan a llamar, oye, a dar tu apoyo, ¿no? A ver qué piensas, creo que podemos trabajar juntos, etc. Entonces, lo que nosotros decidimos, Flor, Susel y yo, fue poner condiciones. Una vez más, no teníamos nada negociado, pero mira, los 3 votos, por lo poco que puedan valer, pero el apoyo de nuestros votantes, el apoyo nuestro, debía por lo menos estar condicionado a algunos principios que nosotros respetáramos. Y uno era que no presidiera Perú Libre en la mesa, y 2, que fuera un acuerdo multipartidario. Si esas condiciones se daban, nosotros íbamos a apostar por esa mesa porque la llamábamos la mesa de la gobernabilidad. ¿Qué teníamos del otro lado? Teníamos una mesa, para que veas que no soy obstruccionista, una mesa liderada por Renovación Popular, básicamente constituida solamente por ellos, y una mesa liderada por Acción Popular con AP, con APP, con Podemos, etc. Que a mi entender, en ese momento eran listas que claramente buscaban una oposición cercana al ideal de la vacancia, por decirlo de alguna manera elegante. Entonces, visto de esa manera, yo digo, bueno, yo no quiero que lleguemos a esos extremos, entonces voy a apostar por una lista que modere la posibilidad de que Perú Libre encienda la pradera, pero que los tenga
definitivamente adentro porque genuinamente han ganado las elecciones y creo que parece razonable que tengan una participación. Entonces yo creo que el rol nuestro fue tratar de sacar los extremos, tratar de moderar esa posición. Y cuando llegamos a hablar con el presidente Castillo, la posición había sido firme toda la madrugada, con quien se hubiera acercado, porque entendemos que se acercó AP o una fracción de AP, se acercó gente de APP, gente de Poder, se acercó a Acuña, insistieron, parece, en algo parecido y la respuesta siempre fue no, que Perú Libre iba a presidir. Si no me equivoco, pero que no me falla en la memoria, creo que era Betsy Chávez quien la iba a liderar, no Bellido, ni Cerrón. ¿Okay? Entonces, nosotros expusimos esos argumentos al presidente. Flor fue muy, muy elocuente al respecto, que teníamos estas condiciones, y él dijo, bueno, pero si hago eso, ¿cómo se lo voy a explicar a las bases? ¿No? O sea, las bases estaban claras, o sea, todo el partido estaba claro que Perú Libre tenía que mandar en el Congreso. Mira cómo salieron trasquilados, ¿no? Y yo agregué a eso, presidente, si usted no hace eso, si usted no demuestra ese gesto de emprendimiento, lo van a vacar. O sea, las otras listas van por su cabeza. Entonces, así como Fuerza Popular dijo, nosotros nos abstenemos de postular a la mesa directiva, claro, tenían aliados en la otra mesa, claro. Obvio, algún gesto tenía que hacer Pedro Castillo. Eso, a mí lo que me sorprendió de Pedro Castillo en ese momento fue que muy rápidamente, bueno, 2 minutos bajó la cabeza, pensó, se veía el problema en su cabeza y luego dijo, bueno, ya está, vamos con esta lista. No la preside Perú Libre. O sea, decidió comprarse el pleito. Eso me pareció muy bueno. O sea, hay digamos, chispazos, ¿no? No diría genialidad, pero por lo menos de sensatez que a veces te hacen pensar que efectivamente van a lograr ir en la dirección correcta, a mi parecer, ¿no? Al parecer de ellos, pero finalmente no se concreta. Y eso es lo que está pasando ahora también con el gabinete. ¿Tú crees que Castillo debería ya deslindar por completo de Cerrón y empezar solito? Incluso en el Congreso, ¿no? Que todavía hay fuerzas pues, que lo quieren vacar con o sin Cerrón. Es análisis de costo-beneficio, ¿no? Tendría que ver cuánto le perjudica y cuánto gana. Y creo que a estas alturas es más lo que le perjudica. Ayer dije en un programa de televisión que si Bellido anda diciendo que esto es parte de una conspiración para vacar al presidente, mi respuesta sería que, oye, si siguen por este camino tan precario, no van a necesitar una conspiración, sino que se van a ganar la vacancia a pulso. Entonces, yo no sé si Pedro Castillo es consciente de esto, y no lo digo porque yo tenga esa intención, sino porque veo esa intención. Pienso que hay una cosa en que le doy razón al aludido, que empieza con C y termina con N, y al que le da mucha tribuna, que es que sí, efectivamente, hay una suerte de choque de dos mundos. Yo pienso que el presidente tiene que dar la cara, tiene que enfrentar a la prensa, tiene que hacerse una imagen y tiene que pasar de ser un sindicalista regional, local, a un estadista, alguien que va a gobernar un país entero. Y ese es el problema. Dejar de ser candidato, digamos, ¿no? Además de candidato, o sea, pero la repartija entre sus amigos, entre sus partidarios, entre quienes defienden la lucha del pueblo, etcétera, es básicamente hacer un gobierno de mis amigos. A mí me recuerda, con la edad que tengo, al gobierno aprista, al primer gobierno aprista de los 80, donde coparon todo y todo era amiguitos y todo era el cartelito. Entonces, es un nivel de precariedad que no se veía hace mucho tiempo. Y otra cosa, cuando tú dices que ¿por qué no votar por convicción? Me trae, o sea, tú no le dijiste no al gabinete Bellido por convicción y que ahora te da la razón, pues, todas las cosas que están saliendo del premier, ¿no? ¿Tú habrías votado por convicción a favor de la vacancia de Vizcarra, por ejemplo, en noviembre? No, en ese momento no, porque me parecía que no tenía la justificación que merecía el caso. Estábamos además en lo peor de la pandemia y no era un momento adecuado para hablar de vacancia. Y estaba claro para mí que la vacancia de Vizcarra venía por una inquina, una rivalidad que eran incapaces sus opositores de explicar. Y cuando encontraron la motivación con el incidente de Richard Swing, me pareció ridículo, pues vacar a un presidente, por supuesto que es impresentable, es inaceptable, pero de ahí, de un episodio cantinflesco, ¿no? Grotesco, a vacarlo, me parecía demasiado. Yo creo que todo eso se podría haber explicado en otro momento, que terminase su mandato, etcétera. Ahora, cuando salió lo del Vacunagate, en ese momento, si me hubieras dicho, tú vacarías a Vizcarra, en ese momento hubiera dicho que sí. Pero
una vez más, para que veas, o sea, tú tienes que analizar el momento y no dejarte llevar porque te cae bien o te cae mal tal político. Y hay mucha gente que tiene un odio tan visceral hacia Vizcarra, justificado, ¿no? Que el día que te odian te dicen vizcarrista. O sea, creen que te están insultando, ¿no? Es increíble. ¿Tú qué tal te va en la política? ¿Vas a seguir en el Partido Morado? ¿Quieres formar un partido? ¿Cómo te ves? ¿O ya te cansaste? Es cansador esto. Y te digo, es un bautismo de fuego, yo lo siento así, porque no siendo político ni teniendo una formación como militante, me está costando un poco aceptar las formas, las etiquetas, la manera ineficiente en que trabaja el Congreso. O sea, que una sesión de instalación de una comisión, te reúnes una hora para votar 10 veces cómo se va a votar, que alguien proponga una lista, todo lo cual ya se acordó 2 semanas antes, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, yo no soy militante. Fui candidato invitado por el Partido Morado. Represento, por supuesto, a los votantes morados, pero no estoy inscrito en el partido. Y eso, con todo el respeto que los partidos me merecen, por una sencilla razón, porque yo no tengo esa formación. Yo, siendo científico, creo poder hablar por muchos científicos que no solemos ser tan gregarios, no solemos aceptar dogmas, no solemos aceptar consignas, sueles poner en duda todo, criticarlo, analizarlo, y eso es muy difícil de encontrar en un partido político, ningún partido político. Generalmente terminas aceptando situaciones en las que ya eres miembro del Parlamento y tienes que votar por consigna, ¿no? O el jefe de partido, o tienes un dueño, una dueña de un partido que te dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces tú dices, bueno, yo no llegué a la política para perder mi capacidad crítica, para perder mi capacidad de análisis. Esa es una lucha interna que tengo que ver cómo se resuelve, porque dentro de los partidos actuales, como se dan, yo no veo esa posibilidad. Ahora tenemos, nosotros los 3 congresistas, un cierto margen de acción, porque, claro, el resultado ha sido desastroso para el Partido Morado y está en un proceso de reestructuración, no está tan presente como debería estar, entonces eso nos abre un cierto espacio que no nos asfixia como podría ser el caso de otros partidos. Pero... perdón, y la pregunta era, claro, si pienso seguir en política. Yo he contado, no sé si en este programa, que yo terminé de decidirme cuando vi agonizando a Inti. Y como verás, eso no tiene mucho que ver con formar un partido y hacer un plan programático. No era mi intención era... ¿Lo viste en los videos que pasaron, que se compartieron? No, lo vi en persona, lo vi a 40 centímetros. En la marcha, lo vi cuando lo sacaban agonizando. Entonces, en ese momento sentí que estábamos muy mal, sentí que esa generación estaba sola porque no veía yo a nadie de mi edad ahí y sentí que era mi deber acompañar de alguna manera el devenir del país en una crisis tan dura. Eso terminó en esta candidatura y mi bandera ha sido la ciencia y la tecnología. Claro, con tan poca representación va a tomar mucho más esfuerzo sacar eso adelante, pero en mi cabeza no está el formar un partido, no está el candidatear para digamos, retomar la línea de un partido. No tengo esa formación. Yo soy invitado al Partido Morado, estoy encantado de apoyarlos y voy a ser muy feliz si es que se logra reconstituir esa fuerza de centro que tanto necesitamos, porque tanto que se ha vilipendiado el centro y se reían del centro y que el centro mira, ha sido pulverizado, ahora muchos votantes se dan cuenta que ni un extremo ni el otro les dan la paz y la tranquilidad que necesitan. Entonces yo creo que se abre una oportunidad excelente para el crecimiento del centro, del cual yo voy a ser quizás un contribuyente, voy a ayudar, pero no me veo a mí, francamente. Eres un anarquista, pero con amor al Perú, una cosa así, ¿no? Un poco un rebelde quizás, ¿no? Un rebelde de las formas. Yo quisiera ver otras formas en política. Se me critica mucho eso. Tengo amigos, amigas que me dicen, oye, pero la política no es así, la política no se hace así. Si tú votas no, van a decir que estás votando, como lo has dicho tú hace un ratito, con Renovación, con Fuerza Popular, entonces es un derechista. Y cuando ves a los mononeuronales en las redes, claro, para ellos es lo mismo. Lo mismo pasó cuando fuimos parte del acuerdo de la mesa. No, que son oficialistas, son pro Castillo, y no sé qué cuántos, eran terrucos, ¿no? Entonces, cuando tú criticas, algo que me llama la atención es que cuando criticas el hate en tu contra, dices mononeuronales, borregos. ¿Por qué usas esos adjetivos?
Porque es una manera de simplificar, o sea, lo que hacen es una manera, yo creo que lo hacen a propósito, no es que realmente somos, lo hacen a propósito, por supuesto, por trolear, pero es una manera tan poco inteligente de trolear. A mí me gustaría ver un humor un poco más elaborado, ¿no? Decirte, oye, hiciste esto, eres tanto, hiciste esto, eres tanto, es como atacar a una mujer y decirle que se ganó, pues que le digan, anda, cásate, ¿no? Ujú, O sea, es ujú. tan sencillo, es tan fácil tratar de no entender y etiquetarte que, bueno, merece mi calificativo, diría yo, que es Ujú. muy propio, ¿no? Pero Pueden sí decir, pues, estabas, cuando tú asumiste el reto de ser o de participar en política, sí tenías en cuenta que esto podía pasar, o más bien esto iba a pasar, ¿no? O sea, la gente, posiblemente alguna gente que habrá votado por ti estará diciendo, ay, ¿por qué voté por este? claro, Sí, hay está, trolls también, hay lo trolls habías que escriben a mentalizado, pues. propósito, voté por ti y me arrepiento, ¿no? Que nunca votaron por mí, por supuesto. Claro, pero una cosa es verlo como ciudadano, ¿no? Votante, que jamás ha entrado en política, y otra cosa es estar Ujú, adentro. Y realmente cuando estás adentro te sorprende la intensidad de la gente es bien intensa, o los ujú, trolls son bien intensos, y yo creo que tiene también que ver con la necesidad de que todos nos eduquemos un poco más en política. O sea, yo ujú, mismo soy un novato, lo reconozco, estoy aprendiendo muchas cosas. Quizás esta actitud rebelde que tengo de no seguir las formas tradicionales tenga que ver con una falta de preparación o quizás tenga que ver con la esperanza de que si somos 2, 3, 4, 5, quizás podemos lograr un cambio en esa dirección. Pero creo que lo que se ve en las redes y lo que se ve en el público también refleja que necesitamos formación política, necesitamos pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico no lo veo, francamente. ujú, No ujú, veo comentarios alturados, muy pocos son comentarios alturados. ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, y a todo esto falta pues uno de los reclamos tuyos es el Ministerio de la Ciencia que Castillo había prometido en su discurso, en campaña y hasta ahora no ha creado este ministerio. Así que queda ahí pendiente. Queda ahí pendiente, hoy día se instaló la Comisión de Ciencia y Tecnología. Claro que para que haya un ministerio tiene que haber una ley de creación del ministerio, entonces el Ujú, Congreso es clave para que esta promesa se concrete. ujú, Y el colega Flores, me parece que es su apellida, quien preside la mesa directiva, dio un excelente discurso, ¿ah? Y es de Perú Libre, mira, y eso me ujú, hace serronista o me hace castillista, nada, estoy ujú. reconociendo que ha dado un excelente discurso, que yo pensé que la única persona que podía dar un discurso apropiado en la Comisión de Ciencias sería un científico, pero está bien, me está demostrando que está bien preparado y me parece excelente, lo saludé, lo felicité y le he dicho que feliz de colaborar para que sea el mejor plan el ministerio o no, que saquemos adelante la ciencia y la tecnología juntos. Ujú. Y ya está. Y eso no me hace ni lo uno ni lo otro, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Ed, por tu Estaba tiempo, cansado, si no, por me eso. metí un poco Sí, más de sí, chispa en la respuesta. estás con la voz así cansada, ¿eh? Te veo así, estás medio ronco, medio ronco. ¿Sabes qué cansa? Perdona que me extienda, pero ¿sabes Sí, qué sí, sí. cansa? Uno postula con la ilusión, yo por lo menos de un horizonte técnico, ¿no? De ayudar, ciencia, tecnología, salud, pandemia, cambio climático, las cosas que me interesan. Y llevo un mes distraído, ocupándome pues de cómo voy a votar, si es a favor de Castillo, si es a favor de Bellido, si votan Ujú, un ministro, si sacan a otro, si me quejo, si hay un golpista, si hay alguien que quiere vacar al presidente. Entonces, todo ese ruido político, así como paraliza al país, también detiene el avance del Congreso. O sea, recién en los últimos días hemos empezado a trabajar, a formar grupos de trabajo, para la redundancia, en las comisiones. Es algo bonito que te podría contar, que en la Comisión de Cultura he logrado proponer y se ha aceptado la formación de un grupo de trabajo de museos para que el Perú tenga una ley general de museos y entre esos se incluya museos científicos, tecnológicos, interactivos para las familias, un museo, imagínate, yo pensé primero en un museo de la pandemia, la memoria de la pandemia, pero ahora hemos trabajado con algunos colegas, la idea se extiende, imagínate la historia de las pandemias, desde que llegó la viruela al Perú con los conquistadores, cómo hemos trabajado el tema de las enfermedades infecciosas hasta el día de hoy. Eso es un proyecto muy bonito. En la Comisión de Relaciones Exteriores, formado también, liderado por mí, el grupo de trabajo Diplomacia Científica. ¿Qué significa esto? Cuando tienes problemas globales tan importantes como el cambio climático o la pandemia,
necesitas de la participación de científicos y tecnólogos en las políticas públicas, pero de manera global, que se hablen entre países, de que se colabore entre países a nivel científico, de manera que cuando surge un reto global, los científicos ya están conectados y hablando entre sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de la obtención de las vacunas, nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos tenido un programa de diplomacia científica con científicos trabajando con los suizos, con los chinos, con los alemanes, con los británicos en temas de vacunas. Hubiéramos llegado mucho más rápido, hubiéramos estado favorecidos por eso. Y por otro lado, también el ver que la diplomacia científica significa que cuando tienes países cuyas relaciones están venidas a menos por temas políticos, ponte Afganistán, la misma Venezuela o Cuba, donde los políticos no se ponen de acuerdo porque tienen ideologías distintas, en el fondo de las cosas hay científicos que están trabajando, lingüistas, arqueólogos, biólogos, que están haciendo proyectos entre ellos independientemente de quién gobierna el país. Entonces es una manera, es una cuerda de conexión entre países que así se estén cayendo, así se vayan a ir a la guerra, están los científicos hablando entre ellos, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con los rusos, los alemanes, los ingleses. Entonces, hay cosas bonitas que uno puede llevar, y ese es quizás el mensaje positivo al Congreso, en vez de estar pensando, pues, en todas estas tonterías, ¿no? Para mí son tonterías, lamentablemente tenemos que solucionarlas, pero si no las abordamos, no vamos a poder empezar a trabajar. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Ed, por tu tiempo y por estar aquí. Y bueno, al final, pues, tu mensaje positivo pues sobre la ciencia y sobre los proyectos que tienes en mente, y ojalá que el clima político se calme y se pueda pues por lo menos poner la primera piedra para todo eso que nos has contado. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, cuídate mucho. Chao. No, gracias a ti. Muy bien, estuvimos con Ed Málaga, son las 8:47, ya tenemos que cerrar el programa porque Patricia me va a matar. Nos vemos el día viernes a las 8 de la noche. No va a estar Andy Libice nuevamente, pero creo que puedo leer comentarios, ¿ya? Pero no sean faltosos, ¿ah? Puedo leer comentarios el día viernes, así que nos vemos el viernes. Esto fue Trolea Nomás con Laura Grados y Andy Libice, que está de vacaciones. Buenas noches.